Mateo 6, si usted tiene la Biblia ahí en sus manos, le invitamos a que la pueda abrir. Versículo 9, vamos a leer una sola frase, que es la frase del mensaje de hoy, y luego un poquito más adelante leeremos el resto del contexto del mensaje. Mateo 6, versículo 9, y del versículo 9 una sola frase, que dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Ese es el tema de nuestro día. Padre, gracias, porque tú eres nuestro Padre. A pesar de que estás en los cielos, no te has olvidado de aquello que estamos aquí en la tierra. Te pedimos que en el día de hoy, por medio de tu palabra, tú ayude a tu siervo, a ayudar a tus hijos a entender, y a él mismo a entender mucho mejor tu paternidad, los privilegios de la misma y nuestra responsabilidad como hijos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ustedes saben que hace un par de domingos comenzamos a hablar acerca de la oración en el contexto de el Sermón del Monte. Dijimos que Cristo había comenzado a enseñarle a los discípulos a cómo no orar, y si usted no estuvo en el mensaje anterior, le recomendamos que lo pueda escuchar porque es la manera de cómo no debemos orar. Pero ahora Él comienza a enseñarle cómo debemos orar. Y frecuentemente este es el patrón que muchas veces nosotros tenemos que desaprender antes de aprender. Tenemos que desaprender lo que habíamos aprendido mal para aprenderlo de una mejor manera o de una manera correcta. Para aquellos que tienen la tendencia, la tentación de querer lucir en público al orar, Cristo dice en ese texto que no debemos hacer eso. Que si esa es mi tentación, es preferible que me vaya a la casa y pueda orar en privado, y que el Padre que me escuche en privado sabrá recompensarme debidamente. En ese contexto, entonces, Cristo dice todo esto que yo quiero leer, aunque permanecemos con esta frase como nuestro tema para hoy. Vosotros, pues, orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre, jamás. Amén. Esa es la oración más conocida de toda la palabra de Dios. Es una oración que tiene 2000 años inspirando sermones, y todavía no acabamos de entender todo lo que Cristo quiso encerrar dentro de esta oración. Es la oración que ha sido conocida en español como el Padre Nuestro. En inglés es conocida como The Lord's Prayer, o la oración del Señor, pero como bien muchos han dicho, más que la oración del Señor está la oración de los discípulos, porque el Señor se la dio a ellos. Y nosotros sabemos que aquí hay palabras en esta oración que Jesús nunca hubiese pronunciado para Él mismo. Cuando habla de que nos perdone nuestras deudas, nuestros pecados, Cristo nunca tuvo nada que perdonarle a Él personalmente. De manera que esta oración es más bien para los discípulos. Esta no es una oración para ser repetida de forma recurrente, sino que es más bien un modelo de oración, aunque no habría nada de malo con repetirla. Pero Cristo no dice al orar estas palabras o esta oración. Él dice: orad de esta manera. Entiende el patrón, entiende que la esencia de la oración es lo importante y no necesariamente es su forma. La advertencia que Él acababa de hacer a los discípulos es que no debíamos orar como los gentiles que piensan que serán oídos por sus largas palabrerías. Que la longitud de mis palabras no es lo que garantiza una audiencia con Dios, como tampoco lo es una buena oratoria, y mucho menos una vida moral, porque yo pudiera vivir una vida moral buena y no necesariamente ser escuchado por Dios. De manera que yo necesito entender cuáles son los requisitos para ser escuchado por nuestro Padre, cuáles son las oraciones que Dios está dispuesto a escuchar de los hombres. Y yo creo que indirectamente Cristo comenzó a revelar eso desde el principio de esta oración al decir: Padre nuestro.
En otras palabras, si yo voy a orar al Padre, eso implica que yo soy un hijo de Dios. Yo necesito, antes de ser escuchado, ser hijo. Y uno de los errores universales que se ha cometido es asumir que la Biblia habla de la paternidad universal de Dios, como que todo el mundo es hijo de Dios y Él es padre de todo el mundo. En ningún momento la palabra de Dios habla de algo semejante. Nosotros somos criaturas del Creador y luego cuando algo circunstancial, coyuntural, personal ocurre en mi vida, yo paso a ser hijo de Dios. Escúchalo de las palabras de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. A los suyos vino y los suyos no les recibieron. Pero a todos los que les recibieron, escucha, a todos los que les recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no lo eran. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. La paternidad de Dios ocurre cuando yo he nacido nuevamente bajo el amparo de nuestro Dios, ya no por la voluntad del hombre, ya no por la voluntad de la carne, como el texto dice, o de la sangre, sino de Dios que ha regenerado mi alma y me ha hecho nacer de nuevo. Hasta que eso no ocurra, yo soy una criatura de Dios, pero yo no soy un hijo de Dios. Y eso nos va ayudando a entender cuáles son las oraciones que Dios estaría dispuesto a escuchar. Yo creo que Cristo está tratando de ayudarle a entender a sus discípulos un concepto totalmente nuevo y revolucionario en lo que era la mente hebrea. En el Antiguo Testamento nadie había usado el nombre Padre para referirse a Dios de manera personal. De hecho, la palabra Padre para referirse a Dios en el Antiguo Testamento es raramente usada. Aparece unas 14 veces y en todos los casos de manera general, plural, como para la nación hebrea, pero ningún individuo se atrevió a dirigirse a Dios de manera individual usando el nombre de Padre. David no se atrevió, Daniel no se atrevió, Isaías no lo hizo, Job no lo hizo, Abraham tampoco. De manera que cuando Cristo comienza a orar, y sobre todo en este caso, que él usó una palabra aramea, que es Abba, que significa algo como papi, yo creo que si los discípulos tenían los ojos cerrados, ellos probablemente lo abrieron, se miraron y dijeron, bueno. Yo creo que ellos estaban sorprendidos de escuchar a Jesús dirigirse a Dios con la palabra aramea Abba, porque de hecho los estudiosos nos dicen que en arameo esta es una palabra que los niños usaban para dirigirse a Dios y aún así raramente. Tan marcada es la diferencia, dice Ken Hughes en su comentario, con referencia a la palabra Padre, tan marcada es la diferencia que algunos académicos sostienen que la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo puede ser resumida en la palabra Padre. De manera que Cristo está introduciendo algo que ellos no conocían. La palabra que él está usando es una palabra poco común. Es una palabra que ellos jamás hubiesen usado para referirse a Dios. Y sin embargo, eso es exactamente lo que él está haciendo. Pero escucha que Cristo no simplemente dice Abba y pasa a hacer las peticiones, sino que él dice Abba que estás en los cielos. Él está tratando de ayudarnos a entender el balance que debemos tener entre la intimidad que podemos y debemos gozar con Dios y la majestuosidad de ese Dios que está en los cielos. Yo no creo que la frase Padre nuestro que estás en los cielos, yo no creo que esa última frase era para revelarnos la nueva dirección postal de Dios. Yo creo que él está tratando de recordarnos que ese Dios a quien le estoy llamando Abba está sobre toda su creación, que yo tengo que tener una cierta familiaridad con él sin perder su majestuosidad, que ese es el Dios que habita en luz inaccesible, pero que al mismo tiempo quiere que yo adquiera una relación íntima de padre-hijo con él y que yo pueda sentir esa relación en la medida en que yo camino bajo su dirección. Ahora nota cómo Cristo no solamente dice Padre que estás en los cielos, sino nuestro
Padre o Padre nuestro. Con lo cual Él me estaba dejando ver que el mismo Padre que Él tenía es mi Padre, es nuestro Padre, lo cual hace de Cristo mi hermano. Y eso es exactamente lo que el autor del libro de Hebreos nos revela en 2:11, porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Para mí es increíble pensar cómo es que Cristo, viéndonos a nosotros tan pecaminosos como somos, al vernos, no experimenta vergüenza de que seamos hermanos de Él y compartamos un mismo Padre. Esas palabras nos ayudan a entender qué es lo que Dios está tratando de comunicarnos a nosotros. Para mí es increíble pensar que Dios, que nos tomó por adopción, nos ha dado el mismo título que Él le ha dado al unigénito desde toda la eternidad, a quien ha amado desde la eternidad, y a la hora de llamarnos a algo nos dio exactamente el mismo título que le dio a su Hijo, y nos llamó hijos. Yo tengo que recordar que yo represento el hijo rebelde, el hijo desobediente, que le causa dolores de cabeza a su padre, y Cristo representa el hijo obediente hasta la muerte de cruz, y a la hora de Él llamarnos nos da la misma categoría. Yo represento el hijo adoptado, Cristo representa el hijo eterno, el unigénito del Padre. Yo he sido hecho hijo por adopción, Cristo es el único hijo natural. Y sin embargo, cuando Dios escribió su testamento, Él nos hizo coherederos con ese hijo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Romanos 8, 16 y 17. No solamente Dios me ha hecho su heredero, pero me ha hecho coheredero con la persona de Jesús. Lo que Cristo herede, yo heredo. De manera que si nosotros pudiéramos realmente entender, aquilatar, apreciar los privilegios de ser hijo de Dios, los privilegios de tener la paternidad de Dios retornada a nosotros, yo creo que nosotros viviríamos de una manera mucho más agradecida, mucho más obediente, más sometida, más obediente por amor, por agradecimiento y menos por miedo a las consecuencias. Yo represento el hijo orgulloso, el hijo que tiende a rechazar a todos aquellos que no llenan su estándar. Cristo representa el hijo humilde, que tiene hermanos que ninguno ha llenado su estándar y sin embargo Él no se avergüenza de ellos. De hecho, Cristo representa al hermano que tuvo que venir a vivir una vida que los demás hermanos no podían vivir y a morir una muerte que los demás ellos no podían morir porque ninguno había llenado el estándar, y a pesar de eso Él no se avergüenza de llamarle hermanos. Yo represento eso y Él representa eso otro. Ahora, yo creo que tenemos que recordar que cuando Cristo nos habla de que debemos orar de esta manera, Padre nuestro, esta oración está siendo dada a los discípulos, de manera que eso me recuerda que yo tengo otros hermanos. ¿Y por qué esto es importante? Porque yo creo que a la hora de yo relacionarme contigo, si yo recuerdo que tú tienes el mismo Padre que yo tengo, yo voy a tener más cuidado de cómo voy a tratar, de cómo me voy a relacionar contigo. Yo creo que carga el corazón de nuestro Dios ver hermanos que Él ha comprado a precio de sangre, con la vida de su Hijo, que Él los tomó cuando eran enemigos de Dios, los reconcilió con Él, y ahora esos dos hermanos, reconciliados a precio de la sangre de su otro hermano, Cristo, rehúsan reconciliarse. Yo creo que en la parábola del Hijo Pródigo nosotros vemos parte de esa tensión, donde el Padre representa a Dios y donde el Hijo rebelde regresa arrepentido, y el Hijo que estaba en la casa ahora no quiere relacionarse con su hermano, y tú
Tú lees las palabras del Padre cuando dice, pero hijo, si todo lo que yo he tenido aquí en mi casa ha sido tuyo desde el principio, tú puedes sentir en esas palabras el dolor del Padre que no entiende cómo es que este hermano no quiere reconciliarse con aquel otro hermano. Y esta oración, Padre nuestro, nos recuerda que tenemos un Padre común, y ese Padre común hace que tú seas mi hermano y yo sea tu hermano. Y si nosotros pudiéramos entender eso, nosotros pudiéramos relacionarnos el uno al otro de una mejor manera. Pudiéramos tener una vida cristiana más digna de nuestro Padre, que honre más a nuestro progenitor común. El judío del Antiguo Testamento no entendía esa familiaridad con Dios. Él conocía a Dios como el Dios soberano, el Dios excelso, sublime, alto, trascendente, allá arriba, juez, despegado de mí. Cristo está tratando de comunicarle a esa mente hebrea, no hay una nueva relación, padre-hijo, que yo quiero que tú tengas, disfrute, aprecie, honre, valore. Si yo soy hijo, una de mis responsabilidades es honrar a mi padre. Honrar padre y madre es el quinto mandamiento de padre y madre terrenales. Pues si tengo que honrar a los padres terrenales, mucho más a mi Padre celestial. Si yo soy hijo de Dios, yo tengo que yo le debo obediencia, pero debe ser una obediencia agradecida, por amor, no por miedo. Cristo quiere que sus discípulos comiencen a caminar de otra manera. Él quiere que ellos puedan entender las implicaciones de la paternidad de Dios sobre ellos. Y la pregunta es, ¿cuál es esa importancia? ¿Por qué es tan importante el entender que Dios ha pasado a ser ahora mi nuevo Padre? Bueno, en la mente hebrea la palabra Padre implica originador. Por ejemplo, Abraham es llamado Padre Abraham porque él fue el originador de la nación hebrea. De esa misma manera, entonces, cuando Dios creó a Adán y Eva, Él fue el originador de estos dos seres humanos. No hay duda de que Él fue su padre y ellos fueron sus hijos. No hubo ninguna otra participación de otra persona, de otro ser, que no fuera Dios cuando estos dos individuos fueron hechos. Y sin embargo, habiendo sido ellos creados a imagen y semejanza de Dios, habiendo tenido ellos la paternidad de Dios y habiendo sido ellos hechos hijos desde el inicio, ellos renunciaron y negaron la paternidad de Dios. Dios los echó fuera. Y a partir de ese momento, Adán y Eva comenzaron, y sus descendientes comenzaron a existir en necesidad de una paternidad que habían perdido. Yo no creo que Adán se percató de las consecuencias que tendría esa pérdida. Adán debió haber sentido sumamente rechazado cuando escuchó la voz de Dios, echarlos del huerto, colocar un querubín para que ellos no pudieran regresar a su presencia. Y desde ese entonces nosotros hemos sufrido las consecuencias de una falta de paternidad y nosotros no nos hemos recobrado de eso. Aún después de la redención, nosotros seguimos sufriendo las consecuencias de haber perdido esa paternidad. Y lo vemos de la manera como los padres terrenales frecuentemente tienen a sus hijos. Yo no creo que tenemos un buen entendimiento de cuán importante es la paternidad divina y la paternidad terrenal para el diseño de Dios de los seres humanos. Déjame leerte rápidamente, en un par de minutos, algunas estadísticas para que tú puedas entender lo que estoy tratando de comunicar. La paternidad terrenal es esencial para el buen desarrollo emocional de los hijos. Mucho más la paternidad celestial. Escucha estas estadísticas. Niños que vienen de hogares donde el padre ha estado ausente. Niños que vienen de hogares donde el padre ha estado ausente representan el 63% de los suicidios de los adolescentes, el 70% de adolescentes en instituciones del Estado, el 71% de los embarazos en adolescentes, el 71% de los que han abandonado la secundaria,
El 75% de niños en centro de abuso de sustancias químicas. El 85% de adolescentes en prisión. El 85% de niños con problemas de comportamiento. Y el 90% de niños sin hogar que se han ido de sus casas. La falta de la paternidad masculina tiene consecuencias monumentales en los hijos y la falta de la paternidad divina tiene consecuencias peores. El caos, el desastre que hemos vivido por cientos y miles de años desde que Adán se separó de Dios. Y ahora, a través de esta nueva relación, Cristo está tratando de ayudarles a ellos a entender que ellos pueden recobrar en Dios lo que se perdió en el jardín del Edén. Cuando Dios echa a Adán del huerto, Adán perdió la protección que un padre le puede dar a sus hijos. Y eso le hizo sentir inseguro. Y desde ese momento Adán y los hijos de Adán han tratado de manejar su futuro, garantizar su futuro para sentirse seguros. Y eso lo hemos hecho a través de pólizas de seguro y planes de retiro. Y nada de eso le ha producido al hombre la sensación de seguridad que solamente la paternidad de Dios me puede devolver. Adán en el huerto, Eva en el huerto, jamás hubiesen tenido la necesidad de cosas semejantes, pero fuera del huerto, ahora el futuro luce incierto y yo tengo que manejarlo por mí mismo, y eso es lo que los hijos de los hombres han aprendido a ver y a entender. Nota si Cristo está consciente de esa gran necesidad que tenemos de seguridad, que Él comienza a hablar de la relación que guarda la paternidad con una serie de beneficios que vamos a ver ahora para ver si nosotros comenzamos a recuperar lo que habíamos perdido. Escucha a Cristo hablar, porque vuestro Padre, no os preocupéis por el día de mañana, ni por lo que habéis de comer o habéis de vestir, porque vuestro Padre, no solamente vuestro Dios, vuestro Padre sabéis de qué tenéis necesidad. Vuestro Padre está atento a las necesidades de sus hijos, por tanto, tú puedes vivir confiado. Cristo conecta la paternidad con la provisión del día de mañana. Como padre, Dios me ha hecho promesas típicas de un padre. Escucha algunas de ellas. Vuestro Padre sabe lo que necesitáis aún antes de pedir. Mateo 6:8. En otras palabras, hijos, si en alguna ocasión habéis olvidado pedir algo, no creas que vuestro Padre no está consciente de lo que necesitas aún en tu silencio. Ninguno de sus hijos se fue al colegio a la edad de 3, 4, 5, 8, 10, 15 años preocupado de si cuando regresara a casa iba a encontrar comida. No, mi Padre sabe de que yo tengo necesidad y mi madre también. Vuestro Padre perdonará vuestros pecados, Mateo 6:14. No es simplemente que Dios es el que perdona mis pecados, sino que la persona que perdona mis pecados es mi Padre. Vuestro Padre alimenta las aves, y vosotros valéis mucho más que las aves, Mateo 6:26. Si vosotros sois hijos de vuestro Padre, y ese Padre se encarga de alimentar a meras aves, ¿no creéis vosotros que vuestro Padre se encargará de alimentaros también? 2 pajarillos no caen al suelo sin el consentimiento de vuestro Padre. Cristo no está diciendo simplemente sin el consentimiento de Dios. Él está estableciendo una relación entre la paternidad que Dios nos ofrece y la seguridad que yo puedo experimentar en Él, porque Dios controla los sucesos, los eventos del futuro. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Lucas 12:32. No temas, no tengas temor, porque es el deseo de vuestro Padre entregaros el reino. Pero yo necesito una relación paterna, íntima, que me pueda devolver lo que perdí. Y cuando mi Padre terrenal no ha estado ahí para dármela, las consecuencias son todavía mayores, y ahora yo tengo dificultad en relacionarme al Padre celestial porque yo no he tenido un buen modelo del Padre terrenal. Eso se ha visto una y otra vez. Tengo problemas de relacionarme con los demás incluso. Cuando Adán es expulsado, y Adán escucha, fuera de mi huerto, y aquí no regreses.
Adán debió haber experimentado un gran sentido de rechazo y Adán perdió la aprobación que solamente Dios puede dar. Y ahora los hijos, los descendientes de Adán y Eva, fuera del huerto, no experimentarían ni el sentido de aprobación, ni la seguridad de tener a un padre que lo escucha y le responde a sus necesidades. Y ahora hemos pasado por la vida tratando de encontrar personas y cosas que nos puedan dar el sentido de aprobación que Dios está tratando de devolvernos a través de lo que es su paternidad. El apóstol Pablo está tratando de ayudarme a entender algo que mucha gente no entiende, que cuando mucha gente vive preocupada, dice Romanos 8. Si cuando vosotros erais enemigos de Dios, Dios no eximió a su Hijo, lo entregó por ustedes, que eran enemigos, ¿qué no Él va a dar a vosotros? ¿Qué nos va a darles ahora o a darnos ahora que somos sus hijos? En otras palabras, el hecho de que Dios es ahora mi Padre me confiere garantías que antes yo no tenía. Adán no solamente pierde el sentido de seguridad, no solamente pierde el sentido de aprobación, Adán sale cargado de vergüenza y de culpa, y esa vergüenza y culpa que muchas veces no lo deja acercarse a Dios, que la experimentó tan pronto pecó y que él se escondió detrás de el árbol, él y Eva con él, es ese sentido de culpa, es ese sentido de vergüenza que Cristo está tratando de remover de nosotros, los hijos de Dios, para que nosotros podamos acercarnos a Dios ahora con confianza. Una vez Adán fue expulsado, el acceso a Dios quedó vedado y Dios no solamente lo mostró así, Dios lo tipificó así cuando mandó a construir el templo, el tabernáculo. Yo he de morar en el lugar santísimo. Y el lugar santísimo estará separado por esta cortina. Y a mi lugar santísimo no puede entrar el hombre, excepto el sumo sacerdote, y solamente una vez al año. Y aún así él tendrá que entrar echando incienso para que el humo cubra mi presencia, porque el acceso a mi morada ha quedado vedado desde que Adán fue expulsado. Eso es lo que ahora ha sido abierto por Cristo el día que él murió, cuando el velo fue rasgado en dos. Y ahora la presencia ha quedado abierta nuevamente, que anteriormente había sido vedada a los hijos de los hombres. Cuando Adán y Eva fueron expulsados, sus descendientes todos nacimos muertos en delitos y pecados. Muerto al nacer. Y Dios no es padre de muertos, Dios es padre de vivos, de manera que para Dios ser padre de aquellos descendientes de Adán, tendría que haber un nuevo nacimiento, porque yo no voy a darle paternidad a muertos. Y eso es lo que ocurre en el nuevo nacimiento, que Dios regenera mi alma, yo nazco de nuevo, y cuando yo nazco de nuevo, yo nazco con una nueva paternidad, y ahora sí Dios es nuevamente padre de vivos, pero no antes. Por eso es que nosotros fuimos nacidos no de la voluntad de hombre, ni de la carne, ni de sangre, sino de Dios. Y es ese camino que Dios ha construido de regreso, el camino de regreso al trono de Dios, lo hizo vía su Hijo y lo pavimentó con la sangre del mismo. Cuando alguien trata de aproximarse al trono de Dios por otro camino, que no sea el camino que Dios construyó, a Dios le es altamente ofensivo. Que el hombre pretenda regresar de fuera del huerto, representado, ¿verdad?, fuera del huerto, a la presencia de Dios, al trono de la gracia, por un camino que Dios no construyó, sabiendo Dios lo que a él le costó haber construido ese camino. Pastor, y entonces las oraciones de los impíos que todavía no han aceptado al Señor, ¿que Dios las escucha o no las escucha? Bueno, si no han aceptado al Señor, no han aceptado el camino que Dios construyó, de manera que ellos están tratando de accesar a Dios por un camino que Dios no ha construido. Es una forma de decirle a Dios: yo quiero tus bendiciones, pero yo no quiero
el camino pavimentado con la sangre de tu propio Hijo, yo quiero hacerlo a mi manera, yo quiero acceso a mi manera, y eso para Dios es altamente ofensivo. De hecho, de acuerdo al Antiguo Testamento, lo vamos a ver en unos segundos, es una insolencia querer recibir las bendiciones de Dios cuando yo no soy su hijo. Las oraciones del impío, tratando de que Dios lo escuche, Dios dice, para mí eso es una insolencia. Lo dice con otra palabra, pero igual de fuerte. Imagínate a un padre que tiene a un hijo, que hay un tercero. Este tercero no quiere saber del hijo, pero quiere que este padre de este hijo le dé las bendiciones. Eso nunca va a ocurrir. Sobre todo cuando este hijo que está aquí es el que ha construido el camino de acceso entre este tercero y el padre. Yo no quiero ese camino, yo no quiero nada que ver con el hijo, pero yo quiero las bendiciones. Y dice, para mí eso es altamente ofensivo. Porque es un desprecio de la vida de mi hijo, de la sangre de mi hijo y del camino que yo he provisto para que tú puedas entrar, tú puedas llegar. Escucha lo que la palabra de Dios dice con relación a las oraciones, adoración, sacrificio, ofrendas, dependiendo de la traducción que usted tenga, en esencia es lo mismo, de los impíos. Proverbio 15:8. El sacrificio de los impíos es abominación al Señor. Wow. El sacrificio, la adoración, la ofrenda, la oración, porque el sacrificio implicaba todo eso. Tú venías a ofrecer un sacrificio, tú hacías oraciones, es un acto de adoración. Dios dice, eso para mí es una abominación. Más, oye el contraste, más la oración de los rectos es su deleite. Mientras los rectos oran y Dios se deleita en las oraciones, los impíos, cuando tratan de accesar el trono de la gracia por otro camino, eso le es abominable a Dios. Y lo que le es abominable es precisamente el rechazo del camino que Él ha construido, al precio que Él lo ha pagado, pero queriendo tener sus bendiciones. Segundo pasaje, Proverbios 28:9. Al que aparta su oído para no oír la ley, al que está en rebelión, pero sobre todo en el contexto del hijo de la persona que no ha creído, al que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominación. Lo que resulta abominable para Dios en este caso es que estando yo en rebelión, violando yo su carácter santo, violando yo su ley santa, yo pretenda que Dios escuche mi oración para ser bendecido. Dios dice, no, eso me es abominable también. Próximo pasaje, Jeremías 7:16. En cuanto a ti, Jeremías, no ruegues por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni intercedas ante mí, porque no te oiré. Jeremías, tú has creído en el Mesías que habías de venir, tú te has ganado el derecho de ser llamado hijo de Dios, tú puedes ser oído, tú tienes acceso al trono de la gracia, pero cuando comienzas a orar y a interceder por un pueblo rebelde, terco, que no ha escuchado mi voz, a ti aún con acceso al trono yo no te voy a escuchar, porque necesitas entender que la desobediencia del pueblo impide que yo responda no solamente las oraciones de ese pueblo, sino a las tuyas mismas. Wow. Pero qué distinto es el panorama de aquellos que pueden ser llamados hijos de Dios. Qué distinto luce la condición de aquellos que no tienen a Dios como Padre y aquellos que sí lo tenemos. Qué bendición disfrutan aquellos que han entrado en relación con el Padre vía el sacrificio de su Hijo. Qué privilegio es la palabra, es poder saber que nuestro Padre escucha nuestras oraciones. No implica que necesariamente me da y me concede todo lo que pido, pero sí implica que cuando yo estoy orando, mi Padre me está escuchando, y la razón por la que Él me escucha no es por lo bueno que yo soy, sino porque Él es mi Padre y Él me ha dado el espíritu de adopción, por medio del cual nosotros gritamos, Abba, Padre, como dice Pablo en Gálatas. Compara lo que yo acabo de leerte de las oraciones de los impíos con esta porción de Lucas 11,
que Cristo les da a ellos también en el contexto de la oración. Después de haberle dado una parábola donde este hombre despertado, importunado a medianoche por un amigo que le toca y dice que le dé pan, porque está en necesidad y él no quiere levantarse, no quiere abrir la puerta, pero ese hombre sigue insistiendo y en medio de la noche entonces finalmente el hombre se para y le entrega el pan, le da lo que le estaba pidiendo y Cristo entonces le dice inmediatamente después de esta parábola a los discípulos, animándolos a orar, le dice: yo os digo, pedid y se os dará, buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Escucha el contexto ahora. Os suponed que a uno de vosotros que es padre, su hijo le pide pan, ¿acaso le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar del pescado? O si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Si vosotros que sois padres malos, Cristo dice, cuando un hijo le pide algo y está en necesidad, vosotros sabéis dar buenas dádivas, ¿qué pensáis vosotros que hará vuestro Padre que es superior a sus padres? Él te dará no solamente la necesidad, lo que necesitas para tu necesidad material, Él te va a dar lo que necesitas para tu necesidad espiritual y por eso Él dice, Él dará aún el Espíritu Santo a quienes se los pidan, le dará de su llenura, de su fruto. En estas cortas palabras, Cristo está animando a sus discípulos, en esencia diciéndole, la naturaleza de tu Padre, de vuestro Padre, es ser dadivoso. Pide, se te va a dar. No nos dice, se nos va a dar exactamente lo que pedimos, pero todo el que pide, recibe, dice nuestro Señor Jesucristo. Todo hijo que pide, recibe. Cristo le está tratando de enseñar que el deseo de nuestro Padre es suplir sus necesidades. ¿Quién que tiene un hijo que le pide un huevo le va a dar una piedra? O que le pide un pescado y le va a dar una serpiente. Él está hablando de necesidades cotidianas, materiales. Dice, ustedes saben suplir eso a sus hijos de buena manera, vuestro Padre lo sabe hacer de una mejor manera. El contexto es la parábola persistente, lo que Cristo está tratando de decirnos, la oración persistente de sus hijos no cansa a vuestro Padre, sigue orando, sigue pidiendo, sigue llamando. Nuestro Padre nunca ignora las peticiones de los hijos. Si este hombre a medianoche no ignoró el llamado persistente de otro cualquiera que vino a despertarlo, ¿cómo tú piensas que vuestro Padre ha de ignorar el toque en el tono de la gracia continuamente? Vuestro Padre es mejor que aquel hombre que se levantó a medianoche. Por eso las palabras, pedid y se os dará, buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá. ¿A quiénes? A sus hijos. Nuestro Padre Celestial solo sabe dar buenas dádivas a sus hijos, porque vuestros padres terrenales dan buenas dádivas, nuestro Padre Celestial tendrá que dar las mejores dádivas. El Padre Celestial es superior al Padre terrenal. Y Él hace la comparación. Si vosotros siendo malos hacéis cosas buenas, vuestro Padre, que es bueno, solo sabe hacer cosas buenas para con sus hijos. Y vuestro Padre quiere darnos aún las cosas relacionadas al Espíritu de Dios. Él os dará aún del Espíritu Santo a aquellos que se lo pidáis. El ánimo, el estímulo es acércate con confianza. El autor del libro de Hebreos nos dice eso, acércate con confianza, con esperanza al trono de la gracia. Hebreos 4:16, la palabra en inglés es acércate con boldness, con atrevimiento al trono de la gracia, no basado en tus méritos, sino basado en los méritos de Cristo. Esa es precisamente la condición que el incrédulo no llena. Cristo nos enseñó a orar en su nombre. Pero cuando oramos en su nombre implica que la única razón por la que yo me atrevo a pedir y la única razón por la que Dios se digna en darme es por los méritos de Cristo cargado a mi cuenta. Y el incrédulo no tiene esos méritos cargados a su cuenta. Por tanto, pretender como incrédulo que Dios responda mis oraciones es pretender que Dios puede responder
peticiones no basadas en los méritos de Cristo, sino basados en mi incredulidad. Sería esa la conclusión. Pero para aquellos que le conocemos, para aquellos que hemos sido hechos, Dios nos dice, acércate con confianza, con boldness, con atrevimiento al trono de la gracia. Y te vas a encontrar allí a tu hermano, que es tu abogado defensor, y a su Padre, que es vuestro Padre. Ahí está nuestra confianza. Y ahora yo puedo poder acercarme a Dios y decir, Padre nuestro, que estás en los cielos. Pero antes de Él continuar, Él quería que los discípulos entendieran, esta es una nueva relación a través de un nuevo concepto, que ustedes no han entendido, la paternidad de Dios para aquellos que han nacido de nuevo, que han sido hechos hijos de Dios. Aquellas madres que recientemente ya han dado a luz y aquellas que hace mucho ya dieron a luz, recuerdan con tanto amor, con cuánto cuidado, ellas cuidaban de esas nuevas criaturas y le daban lo que no tenían si fuera necesario para cuidar de ellas. Y Dios dice, y vosotros tenéis corazones malos, mira lo que hacen por sus hijos. Cuando dudas de mi provisión, cuando dudas de mi cuidado, cuando dudas de mi benevolencia para contigo, tú pones en tela de juicio mi buena paternidad para contigo. Es como que un vecino pusiera en tela de juicio tu cuidado para ese niño que acaba de nacer, a pesar de que te has dedicado a él de todo corazón. Eso es como yo luzco ante el mundo cuando tú tratas de dudar acerca de si yo te oiré, no te oiré, te cuidaré, te protegeré. Padre nuestro, Abba nuestro, un término de intimidad, una intimidad que muchos de los hijos de Dios no tienen. No simplemente porque no tienen periodos prolongados de oración, no me estoy refiriendo ni siquiera a eso, sino que aun cuando tengan un minuto de oración, el sentido paterno de la relación, de cuidado íntimo, benevolente, tierno, la mayoría de los hijos de Dios no lo experimentan. Eso no está ahí por accidente, ese término de Abba, ni está ahí simplemente para que yo le llame a Dios papi o papito. Es para transmitirme lo que está detrás de la palabra, que es la intimidad, cuidado especial, tierno, benevolente de un Dios que literalmente en términos espirituales me ha engendrado. Él me creó como criatura y luego me engendró como padre cuando nací de nuevo vía su espíritu. Y ahora yo soy su hijo, pertenezco a la misma familia a la que pertenece Jesús. Eso es extraordinario. Ese solo concepto, esa sola idea debiera movernos a vivir de una manera mucho más obediente, piadosa, agradecida, dedicada, santa a Dios. Nosotros vivimos ajenos de lo que implica ser hijo de Dios. Nosotros vivimos ajenos de lo que implica llevar su nombre. Es como aquel soldado de Alejandro Magno que había sido tomado preso por indisciplina. Cuando lo llevan donde Alejandro Magno, él le pregunta que cuál era su nombre, le dice Alejandro. Él le dice, joven, usted o se cambia de nombre o cambia de conducta. Y yo creo que en parte Dios quisiera decirnos algo así. Tú eres mi hijo, vas a caminar así, o te cambias de nombre o cambias de conducta. Porque tú me representas. Me das una mala reputación. Cuando hablamos de
de hijos que a veces padres dicen, no es que sea un malcriado. Divide la palabra en malcriado. Pregunta, ¿por quién? ¿Quién lo malcrió? Entonces, cuando uno de los hijos de Dios se comporta con malcriadezas, es como si Dios lo hubiera malcriado. Le dice, no, tú eres mi hijo. Tu única responsabilidad es representarme bien y disfrutar mis privilegios y beneficios. Tu vestir es mi responsabilidad. Dios dice eso. Tu comer es mi responsabilidad. Tu seguridad es mi responsabilidad. Tu salud es mi responsabilidad. Tus accidentes del mañana son mi responsabilidad. Nada de eso es preocupación tuya. Dice Dios. Yo no me estoy inventando eso. ¿Cuál es mi responsabilidad? Disfruta mis privilegios y represéntame bien. Permanece en mí. Disfruta los privilegios de quedarte en casa. No haga como el hijo pródigo que teniendo los privilegios en casa se fue. Eso fue lo que Adán hizo. Teniendo los privilegios en el Edén, él prefirió irse a su manera y salió de la casa. Exactamente. Y Dios dice, tú tienes en mi presencia plenitud de gozo y a mi diestra deleites para siempre. Disfrútalos. No tienes que irte, no tienes que salirte. Vas a vivir más en gozo, más pleno, más agradecido. Me obedecerás por gozo y no por miedo. Me obedecerás y te será un deleite vivir en obediencia. Confiarás en mí y te será un deleite vivir en paz. Le hablarás a otros de mí y te será un deleite hablar de tu Padre. Integridad y Sabiduría es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos con Integridad y Sabiduría.